Bienvenidos a Los Puntos a las Sillas, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy miramos hacia la isla y hablamos de las votaciones del domingo en Cuba, que, bueno, tuvieron una participación bajísima, la más baja en unas parlamentarias desde el año 1959. Estamos hablando de un 75% de los más de 8 millones de ciudadanos que fueron llamados a votar, quienes estuvieron, como ya sabemos, bajo una fuerte campaña del régimen para evitar una cifra de abstención como la que se vivió en ejercicios recientes. Aunque la tasa de participación es alta, parece alta, ¿no? Un 75%, esto comparado con otros países del hemisferio occidental es una cifra bastante elevada, es casi 10 puntos porcentuales menor que la registrada en las parlamentarias del año 2018, que fue cuando Raúl Castro ya designó a Miguel Díaz-Canel como su sucesor. Para hablar del tema, hoy nos acompaña Carolina Barrero, activista, historiadora del arte. Ha liderado también la campaña Cuba dice no a la dictadura y también nos acompaña el jurista Julio Antonio Fernández Estrada. Y también contamos con el testimonio de Reinaldo Escobar, periodista. Vamos a empezar con el testimonio de Reinaldo. El proceso electoral que se ha realizado este domingo 26 de marzo en toda Cuba es un proceso que está caracterizado por las irregularidades. Muchas personas han denunciado que los colegios electorales han estado vacíos. Sin embargo, la información oficial expresa que ha habido un elevado por ciento, 70 y tantos por ciento de asistencia a las urnas. Calificar de fraude es muy complicado porque no hay maneras de probar que hubo fraude. La manera de probar que hubo fraude está en los números. Y esto no es el caso de San Nicolás del Peladero, que se llevaba una urna y lo cambiaban todo. Aquí el fraude ocurre de otra manera. Y ocurre en el que muchas de las personas que están ahí anotadas como que fueron a votar no tienen ninguna convicción de lo que estaban haciendo. Son las personas que, por ejemplo, se vieron forzadas a acudir a los colegios electorales por temor a no marcarse. Las personas, por ejemplo, el hijo que tiene un hijo en la universidad, que tiene un trabajo que tiene que marcar allí y tienen miedo que en su centro de trabajo tomen represalias con ellos. Personas incluso que tienen esperando por el parole y no quieren tener una complicación en la emigración. En fin, la enorme cantidad de personas que asistieron por la presión represiva, por la opresión que existe en el país. Ahí, claro, está gente que votaron por convicción, pero entre esas personas que votaron por convicción están aquellos que ya saben que todo esto fracasó y no quieren dar su brazo a torcer. Y que si realmente no tuvieran esa presión, pues hubieran tomado otra decisión. Este proceso electoral se caracteriza, como todo el mundo sabe, que las personas han ido a marcar por 470 y tantos aspirantes, candidatos a diputados, sin saber cómo piensan esas personas. Lo único que conocen es la foto y la biografía. Y de esa manera no tienen la menor idea de cómo van esas personas a votar por ellos en el Parlamento, que es otra razón para entender de que es una votación fraudulenta. Un amigo me decía que esto se parece a esos matrimonios por conveniencia que luego son desautorizados por las autoridades judiciales de muchos países porque no tienen un sentido real. Así ha sido este proceso electoral. Los números no mienten, pero la realidad es que ellos mienten con los números. Completamente de acuerdo con Reinaldo. Además, yo creo que todos tenemos amigos que nos han contado, ¿no? Que van y tocan la puerta y es como, a ver, tienes que votar. No es una cosa que te dejen, que sea opcional. Hay que votar. Julio, quiero empezar contigo hablando de cuáles son los derechos que se han violado en estas parlamentarias del domingo. Creo, como acaba de decir Reinaldo, como todo el mundo sabe, porque esto es una de las cosas buenas que pasa es que cada vez se sabe más y se conoce más de todo esto. Y es que se violaron muchos derechos, no es uno ni dos, se violan todo el tiempo muchos derechos políticos en Cuba y ahora en un proceso electoral de este tipo se violan también. Pero hay que decir también una cosa que creo que no se ha recalcado, que es que estos derechos se violan hace mucho tiempo. Es decir, estos derechos no se violan ahora en este proceso, son derechos que se violan desde el momento mismo que este sistema electoral está organizado de esta forma. Y eso es desde 1976, es decir, ha habido cambios, pero todos los cambios son afeites, que ninguno cambia la esencia del sistema. Y de lo que se trata es de un sistema donde las personas, como acaba de decir Reinaldo, la participación está perdida, se pierde por el camino. Son más fanfarrias o carnaval, una farsa que unas elecciones serias, porque usted vota por personas que no ha nominado, en las que no ha participado en su selección.
vota por personas que no conoce, que no sabe para quién trabajan, para quién van a trabajar, sobre qué van a legislar. Ya eso de por sí falsea mucho el proceso. Pero aquí se han violado directamente derechos como el de la libertad para decidir si votas o no, porque las personas que son forzadas a votar o que son presionadas, ya esa presión es una presión ilegal, además de injusta y legítima. Pero ha habido cosas nuevas en este proceso que hay que decir que yo nunca había visto antes, como la solicitud o la recomendación a personas de familias a que voten por todo el resto de la familia. Personas que han dicho, más de uno en Cuba, en diferentes lugares, hay testimonios de personas que le han dicho, mira, ya que tú viniste, vota por toda la gente de tu casa. Eso yo digo que eso es que se ha ido corriendo el concepto del voto unido al voto por núcleo. Ellos quieren terminar con el voto por núcleo, como si fuera por la libreta, ¿no? Usted vota por todo el mundo y eso vale. Es una violación flagrante. El acoso a las personas, el asedio a las personas que han querido hacer observación para que no salgan de su casa. Arrestos, evidentemente, que son ilegales completamente, todo fuera de la ley, a personas que lo que quieren es participar políticamente de la forma que decidan allí. Es decir, han hecho en este momento, se vieron en la necesidad de hacer esto porque se sabía claramente que ahora la abstención tenía que ser más grande. Evidentemente, yo también creo que ha habido una abstención mayor que la que se ha aparecido en las cifras. No tenemos pruebas, pero sí hay indicios, y los indicios son no solo la observación y la cantidad de testimonios de baja participación que se han visto en ese día, sino también el mismo proceso político. Es decir, no tiene ningún sentido lógico, ni sociológico, ni de ningún tipo, que de pronto en un proceso de debacle, la gente de pronto diga que qué rico vamos a ir todos a votar diferente a como votamos en la última vez. Es decir, ahora lo único que se puede esperar es un descenso de esto. Entonces, bueno, en resumen, hay muchos derechos violados en ese proceso. Todos. Desde el punto de vista jurídico, Julio, ¿qué herramientas tienen los ciudadanos cubanos para ejercer su derecho electoral a no votar u observar las elecciones? Bueno, sí, una cosa buena es que en Cuba el voto es un derecho, por eso nosotros dijimos todo el tiempo que pedir primero el abstencionismo no es delito en Cuba. La misma campaña oficial en algún momento confundió en algunos sitios como Cuba Debate. Se empezó a propagar una idea de que si usted promovía la abstención cometía delito. Realmente ese delito solo lo cometen personas que sean funcionarios que están relacionados con el proceso electoral, que trabajen dentro, y no pueden hacer esto porque sería un delito electoral de los previstos en el último Código Penal del 2022. Personas comunes y corrientes, ciudadanos que hacen activismo o hacen lo que les da la gana, no pueden cometer ese delito. Por lo tanto, ese delito no existe para ciudadanía común. Por lo tanto, el voto es un derecho, pero en Cuba además el voto es secreto. El voto es libre y es igual. Es decir, usted vota si le da la gana, a usted nadie lo puede obligar a votar. Y además de eso, el voto suyo vale igual que el de cualquier otra persona. No hay un voto calificado. Esas son las cosas que evidentemente son derechos ahí. Y la observación también es un derecho. Usted puede participar del escrutinio, puede entrar ahí, eso es legal. Lo que sabemos que las leyes en Cuba, desde la Constitución al resto de las normativas, son leyes que están ahí, pero si el derecho nunca es la última palabra en ninguna sociedad, en la nuestra mucho menos. ¿Por qué? Porque es consustancial al sistema de que no haya Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho porque en un Estado de Derecho no hay totalitarismo. Es decir, de lo que se trata es que el sistema necesita de ese tipo de relación con la normativa, y eso es algo que tampoco sucede ahora. Estamos recogiendo frutos de un sistema que ha sembrado esto, y ahora es necesariamente un momento de crisis que hay que decir, yo creo que la población cubana está respondiendo bien, está cada vez despegándose más del criterio de la masificación que el totalitarismo propone, y se está respondiendo con resistencia, con civismo, con desobediencia. Lo hace muchos años, y la participación en unas elecciones que no llevan a nada, que no son elecciones, que son confirmaciones, que son otro tipo de referendos políticos, la gente ya no se la cree, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más claro ahí. Gracias, Julio. Carolina, ¿qué impacto ha tenido la campaña Cuba dice no a la dictadura? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que más allá del impacto de la campaña en específico, porque han habido más de una campaña, ha habido todo un estado de ánimo que parte de los propios ciudadanos y que viene del hastío, del cansancio, del descrédito,
que la campaña Cuba dice no a la dictadura y otras como La abstención es tu voz han acompañado, dándole discursividad, generando reflexión, debate público, trayendo temas que a lo mejor no se entendían muy bien, como este que acaba de decir Julio Antonio Fernández Estrada, de que la abstención podía ser un delito en Cuba, y otros, cómo funciona exactamente el sistema de elecciones. Le ha dado discursividad a un proceso que parte de un estado de ánimo propio de los ciudadanos cubanos. Y ahí nos han acompañado también juristas como Julio Antonio, como Eloy Viera, para esclarecer esto. Yo creo que el gran éxito de una campaña como esta es precisamente la de despertar la conciencia ciudadana o acompañar ese proceso de despertar la conciencia ciudadana, y creo que eso se ha logrado en muchos sentidos, pero el gran protagonista es el ciudadano, ¿no? Los cubanos que decidieron el domingo en su casa resistir a la presión y a la coacción y quedarse y no ir a votar. Aunque ahora estamos haciendo un análisis de resultados, yo quiero apuntar lo que decía antes Julio, es un proceso que de inicio a fin es ilegítimo. Es ilegítimo porque está bajo el control de un partido político que se nomina a sí mismo y se ratifica a sí mismo, sin ningún tipo de auditoría, ni internacional, ni ciudadana independiente. Los datos y las actas ni siquiera se pueden auditar por parte de los observadores. Los números que dice el CEN es como si viniera Dios a la tierra y dijera, aquí votó tanta gente y ya. Y hay una imagen, una foto, que es la foto que da el régimen, y hay otra foto que es la de la realidad, ¿no? El régimen dice que fue a votar el 75% de los electores, que no son todos los ciudadanos cubanos. Ahí hay un primer proceso de exclusión, o sea, de los electores registrados. Si fuéramos todos, el porcentaje sería, bueno, ínfimo, el porcentaje real. Pero de los electores, el 75%, eso da 6 millones y algo. Yo ahora mismo no tengo el dato, pero es algo como eso. Ahora, si 6 millones van a votar, la matemática te dice a ti que tendría que haber fuera del colegio electoral siempre al menos 3, 4 personas, teniendo en cuenta que en Cuba hay 23.000 colegios electorales. Y yo no vi, nadie vio, ni siquiera ellos se preocuparon en escenificarlo. Yo pensé que lo iban a hacer. Yo preví guaguas llegando a los colegios con 200 personas. No se molestaron siquiera en hacer ese tipo de escenificación. Y yo no vi, nadie vio que por favor las saquen, no sé si las van a escenificar esta semana. Un solo colegio que tuviera 4 personas fuera esperando a votar. Sin embargo, todos vimos cientos de imágenes de colegios vacíos, de colegios desiertos, donde no estaban ni las moscas, ¿no? El único colegio que tenía 3 personas, o 4 o 10, era el de Díaz-Canel, que estaba ahí con su equipo de seguridad y Liz Cuesta, ¿no? Y la otra cosa que vimos que el universo tiene esas maravillas, ¿no? A un niño que le decía a Ramiro Valdés que cómo era posible que después de 64 años él todavía estuviera en posesión detentando un poder, ¿no? O sea, casi que ilegítimamente. El niño no se lo dijo porque no conocía esa palabra, pero en toda su gestualidad y en toda su reflexión aparecía y afloraba la palabra ilegítimo. Entonces esas son las evidencias del resultado electoral que puede mostrar la dictadura, ¿no? Una foto que es la foto de la ficción totalitaria, de la mentira totalitaria, y otra que es la de la realidad que contrasta abrumadoramente con eso. La pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer, ¿no?, ahora entre todos los cubanos, es si vamos a seguirle concediendo legitimidad a una institución que según sus propias cifras oficiales, y esta es la otra cosa importante, porque quitando la realidad, ¿no?, vamos entonces a las cifras que ellos han dado, ha habido un incremento aritmético, si uno ve en los últimos ejercicios, en los últimos 5 años. En 2003 el porcentaje de abstención era de 2.4%, alrededor del 2%. Eso en 2018 fue de 14%, y ahora estamos hablando de un 24 o 25% de abstención en un proceso de votaciones a la Asamblea Nacional. Eso es un crecimiento aritmético, casi que exponencial. Entonces, cuando uno piensa, entonces, ¿cuáles son los números para los que, según sus propias cifras, el régimen, la dictadura, tiene legitimidad para gobernar? Es casi 1 de cada 4 cubanos. O sea, en sus propias cifras. Ellos creen entonces que con ese apoyo realmente pueden mantenerse en el poder, un poder que han usurpado además. Yo creo que no. Y esto ya te digo en sus propias cifras. En las cifras reales es muchísimo menos. Yo calculo
No tengo las evidencias, lamentablemente, porque el sistema no es auditable, pero de los indicios que tenemos y que hemos podido detectar a partir de la observación, yo calculo que no llega al 30%, o no llegó al 30%, o está alrededor del 30%, la participación. Y sabemos que buena parte de esa participación, como decía Reinaldo, es todavía automática, es todavía de aquellas personas que, bueno, saben que no va a cambiar nada, pero no se quieren meter en problemas, ¿no? Julio, el gobierno cubano pues usa las votaciones, como todos sabemos, que son obligatorias, en donde no se elige nada, como hemos venido hablando hasta ahora, para legitimarse a nivel internacional. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, tanto fuera como dentro de Cuba, para quitarle esa careta? Yo creo que se está haciendo mucho. Siempre que uno está metido en estas cosas, cree que no es suficiente. Yo creo que es un buen sentimiento y un buen pensamiento pensar que no es suficiente, pero también tenemos que decir que se está haciendo mucho más que en otras épocas. Y también hay que decir que ahora llega a más personas, no porque nosotros lo hayamos inventado, sino porque es la época de eso y ahora la gente accede más. Yo creo que todavía nos falta por acceder, por llegar, por alcanzar a más personas en Cuba, a esa gente que todavía no está convencida, pero ya sabe que eso no funciona. Recuerden que hay un proceso largo, que como en cualquier proceso de violencia, incluso un proceso de violencia familiar o una violencia dentro de una pareja, por ejemplo, de un hombre sobre una mujer o violencia de género, eh, también pasa eso. La violencia no es algo que sucede en un momento, es un largo proceso que va avanzando y que se pueden ver síntomas desde el principio. Y para escapar de eso, para salir de eso, sobrevivir a eso, lleva un largo proceso cuando se trata del totalitarismo. Entonces, nosotros tenemos que entender que no, la gente no se convence de un día para otro de que el Padre Celestial no era lo que tú pensabas, ¿no? Recuerda que en el totalitarismo a ti lo que te enseñan desde que tú naces es que tú debes vivir agradecido de todo lo que te han dado, de todo lo que ha aparecido en tu vida. No te han enseñado a pensar críticamente, no te han enseñado a dialogar, a deliberar, a levantarte en una reunión y decir que todo lo que están hablando es basura. Todo tiene un gran peso. Se confunde el sistema político con la historia del país, con la patria, con los valores históricos, las tradiciones. Se confunde el sistema socialista con la nación, se confunde la revolución con cualquier proceso político administrativo. La gente en Cuba, la oficialidad, la jerga burocrática cubana de 50 años ha dicho, ahí vienen los representantes de la revolución, como si la revolución estuviera entrando por la puerta. O sea, frente a eso, es muy difícil sobrevivir cuando usted no tiene el aparato crítico para eso. Por eso también hay que decir que esto también ha sido una experiencia autodidacta de formación propia de la gente. El activismo ha tenido que formarse a sí mismo y empezar a divulgar su conocimiento. Por lo tanto, cometemos errores. Todo el tiempo tenemos que saber que hay que recoger pita y volver a empinar el papalote. Esto no es algo que sea una ciencia exacta, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que se hace, hay que hacer más. Creo que, mira, el trabajo mismo que hace Carolina, relacionar, conectar personas, hacer que la gente se conozca, que los activistas del mundo entero, cubanas y cubanos que están donde quiera, y personas de otros países que también participan, apoyan y se solidarizan con la causa esta. Evidentemente, muchos están desconectados, gente que también hay una cosa cierta, la desesperanza es parte de nuestra vida. La vida cotidiana nos arrastra a la supervivencia. No estamos de vacaciones en el exilio. Hay que vivir, es decir, hay que trabajar. Los artistas y las artistas tienen que hacer arte, o si no, dejan de ser artistas. Entonces, es una cosa muy fuerte. No podemos pensar que estamos suspendiendo nuestra vida para hacer todo. Hay que hacerlo todo a la misma vez. Hay que seguir teniendo hijos, hay que seguir viviendo. Entonces, la cosa es difícil, pero se está haciendo. Yo creo que además no es verdad que en Cuba haya desmovilización, que la gente ya no se organiza. Se han organizado otras cosas después que han votado a un montón de gente del país. Han desterrado, han perseguido, han censurado. Tienen más de 1000 presos en el país, y casi 1000 presos políticos. Y la gente se sigue levantando, la gente se sigue resistiendo, siguen haciendo solidaridad y apoyo y acompañamiento a las familias de los presos políticos, las presas políticas en Cuba. Es decir, el sistema asusta, pero también la gente se envalentona, ¿no? y hace resistencia. Así que yo creo que por ahí va la cosa más o menos. Que se está haciendo. Carolina, pregunta extensiva para ti. No sé si quieres agregar alguna acción, algo a esta pregunta y luego también obstáculos que te encontraste a la hora de llevar a cabo pues, esta campaña. Sí, yo solo quiero continuar una idea primero de algo que acaba de decir Julio Antonio.
En Cuba siguen pasando cosas. Hace, yo creo que 10 días, vimos un cartel que decía bajo la dictadura en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. Eso a mí me impactó de una manera personal, pero también desde un punto de una reflexión histórica. Yo siempre pensé, el día que yo veo un cartel como este en la Universidad de La Habana, ese día sabré que sí estamos cerca del fin. Primero porque la Universidad de La Habana siempre ha sido el lugar históricamente donde más convulso y donde más se ha explicado esa expresión de lucha contra las tiranías. Y segundo, además, porque fue una universidad, una facultad en la que yo estudié 3 años antes de estudiar Historia del Arte. Entonces, algo como eso yo creo que es algo que no podemos pasar en vano y evidentemente viene de la gente joven, de los propios estudiantes. Hay un movimiento ahora que se llama el Nuevo Directorio. O sea, la idea es solo un ejemplo para reafirmar y para justificar la idea de que dentro de Cuba no hay tal desánimo. No, bueno, hay un desánimo y hay un hastío contra la dictadura, pero la resistencia está viva. Y las condiciones que llevaron a un 11 de julio, yo creo que, por ejemplo, la decisión masiva de no salir a votar, que constatamos en las imágenes, es otro acto de resistencia de una magnitud que dice y que muestra el rechazo a la dictadura proporcionalmente desde el silencio, como lo hicieron los cubanos en las calles, en las protestas de julio. Entonces yo creo que eso es un pulso que está ahí y es un pulso que estamos ganando los ciudadanos, teniendo conciencia de ciudadanía cada vez más. De las limitaciones de la campaña específica de Cuba dice no a la dictadura, me hubiera gustado poder llegar más lejos, ¿verdad? Me hubiera gustado que pudiera tener más alcance en redes sociales. También tuvimos muchos problemas a la hora de que la gente entendiera, por ejemplo, la importancia de la observación electoral como una forma de fiscalizar a la dictadura. Había muchas dudas de si esto era legitimar, una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo voy yo a observar un proceso que de entrada ya es legítimo? No lo estoy entonces validando porque para poderlo observar de alguna manera lo reconozco como legítimo. Entonces hubo un proceso en que yo creo que felizmente eso ahora ya entendemos la importancia que tiene, porque precisamente porque la gente sale a observar y a hacer fotos, es que sabemos que nadie fue a los colegios electorales, ¿no? O sea, ahora se entiende, pero eso que fue un impedimento en un principio es ahora un gran logro. O sea, ahora hay un nivel de entendimiento y seguramente en otro proceso electoral más gente saldrá a fiscalizar al régimen, que es una forma también de protestar, ¿no? Entonces, yo te diría, esos problemas también la gente a veces no se sumaba, porque en Cuba todo se politiza, o sea, todo se ideologiza, que si derecha, que si izquierda, y hasta que la gente no entiende primero cuál es tu postura y más que tu postura, tu trinchera política, se mantienen en lejanía porque parece que siguen a adeptos ideológicos y eso realmente no es de lo que se trata. De lo que se trata es de la defensa de la pluralidad, se trata de la democracia. Y una campaña como esta, por supuesto que no está ideologizada porque va en contra de la dictadura en sí misma, por supuesto del Partido Comunista y de todo lo que representa en sí mismo como germen del totalitarismo en Cuba, pero no tiene una postura ideológica y sin embargo nosotros en la discusión pública todavía arrastramos esos rezagos que además son propios del castrismo. Es el castrismo el que los ha inoculado como matriz de opinión. Le conviene más al castrismo, a la dictadura, que a nadie que estemos entretenidos entre que si esto es una contienda de derecha e izquierda y no una contienda entre autoritarismo y democracia, ¿no? Entonces eso sería, podría decirte más, pero son los obstáculos que me vienen ahora a la mente. Pero yo creo que el saldo es positivo. Esto es un camino de erosión de un sistema férreo que yo creo que hemos ganado, no solo esta es una gota más en la piedra, ¿no? Pero yo creo que una que ha sido contundente, porque hasta ahora nunca se ha expresado, siempre ha pasado más o menos lo mismo, con más o menos nivel de participación. Lo que ha pasado ahora no es nuevo, pero nunca se ha entendido, comprendido, enviado el mensaje hacia afuera, pero hacia adentro de nosotros mismos como sociedad, lo que sucede realmente en una elección y cuál es el poder que tienen los ciudadanos de decir que no participamos. Yo creo que como en este ejercicio electoral no se había entendido nunca antes y eso es una buena noticia.
La observación, como tú decías, es importante en democracia y sobre todo en no democracia, para saber todo lo que está pasando, o sea, y también para que la prensa independiente tenga los datos y trabajar con esos datos y arrebatarle esos titulares triunfalistas, ¿no?, al gobierno cubano. Ya para terminar, Carolina, próximos pasos y la importancia de todo este movimiento, todas estas campañas en redes sociales. Yo creo que tenemos que mostrar las evidencias del fraude. Yo creo que evidentemente se ha cometido un fraude electoral y que sigan saliendo esas imágenes y que podamos seguir probándolo con documentación. Creo que también la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, los opositores, debemos de no dejar que la narrativa cierre en las palabras del régimen. Creo que debemos de organizarnos para pronunciarnos y desacreditar, desreconocer la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional electa para legislar, ¿no? Como institución yo creo que no tiene ningún respaldo popular y que no ha respondido a un proceso transparente, limpio, y que nosotros deberíamos pronunciarnos como sociedad civil y como oposición para no reconocer la legitimidad de tal institución. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Julio Antonio Fernández Estrada, jurista; Carolina Barrero, activista, historiadora del arte y, bueno, quien ha liderado la campaña Cuba Dice No a la Dictadura, y también Reinaldo Escobar por sus testimonios. Nos mantenemos en contacto.